Jorge Castaño con nosotros y le agradezco mucho que nos tome la llamada para platicar sobre este nuevo nombramiento, las cosas que están pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, el nuevo nombramiento de Donald Trump que puso a Rex Tillerson como su secretario de Estado, una persona, el gerente de ExxonMobil, actual director gerente de ExxonMobil y sobre todo con fuertes lazos con Rusia. Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo te va? Las cosas que pasan ya en Estados Unidos. Bueno, ¿tú ¿cuál es tu reacción frente a este nombramiento? Pues mira, igual que mucha gente en Estados Unidos, que desde antier, que más o menos se supo, pues un poco sorprendido porque no había sido una de las personas mencionadas en el grupo inicial. Se habló de Mitt Romney, se habló de Newt Gingrich, se habló del alcalde Giuliani, se habló después de un par de personas más, y bueno, surgió un poco como alguien al final que le permitió a Trump, pues, digamos, quedar bien con todos los que no fueron. Obviamente hubiera quedado mejor designando a uno de ellos, con ese, pero al no ser ninguno de los tiradores más obvios, pues, digamos, no queda tan mal con ninguno de ellos. Y al mismo tiempo, pues sí escoge a alguien que tiene un muy alto perfil. Parece que es el candidato que fue propuesto por gente como James Baker, que fue secretario de Estado del presidente Bush padre, por Condoleezza Rice, que fue secretaria de Estado del presidente Bush hijo. Es alguien que obviamente tiene una larga experiencia de negociaciones comerciales, no de comercio, sino de negocios, pues. Sí. No de política exterior, no de temas diplomáticos, ni conoce muy bien los temas de política exterior de Estados Unidos. Esto se va a prestar pues a muchas interpretaciones. Por el momento lo que más preocupa en Estados Unidos es su estrecha vinculación con Putin, de quien recibió una condecoración muy distinguida, con quien se le ha visto en muchas ocasiones y con quien negoció un acuerdo. Ahora, Jorge, ¿no es paradójico que cuando están señalando que Rusia intervino en las elecciones, que participó en el hackeo de las cuentas de Hillary Clinton, etcétera, y Trump nomina a alguien tan cercano a Putin, ya parece inaudito? Bueno, es que aquí hay dos interpretaciones posibles, Denise. Una es el señor no tiene la más remota idea de lo que está haciendo, que va, digamos, de ocurrencia en ocurrencia, de puntada en puntada. ¿Una posibilidad? Intuición, esa es una, la más probable, digamos. La otra es que hay un poquito más de lógica en esta locura, parafraseando a Shakespeare, que la que podría pensarse. Es decir, si él ha decidido que el enemigo principal de Estados Unidos, o el rival principal, es China. Decía que había dos posibilidades de entender las acciones de Donald Trump cuando pone a un hombre tan cercano a Putin, y lo que tú decías es o simplemente esto es una locura, o en realidad el enemigo declarado de Estados Unidos se volvió China, y en ese sentido Rusia entonces se habría convertido en un aliado. Pues sí, digo, lo cual tendría nada de nuevo, Denise, porque ha sido la política de Estados Unidos frente a Rusia o la Unión Soviética antes y China, pues por lo menos desde 1971, en un sentido o en otro, en una dirección o en otra, o incluso desde antes. Entonces, pues no es sorprendente desde ese punto de vista. Es sorprendente porque sí puede encontrar alguna resistencia en el Senado este nombramiento, y porque al final del día el tema chino y ruso no es el único tema en la agenda internacional de Estados Unidos. Quizás sea el más importante, sobre todo frente a la situación en Siria. Para eso también Rusia es un aliado muy importante, pero en fin, hay muchísimos otros temas. Tú imagínate si en algún momento se vea obligado Estados Unidos a algún tipo de intervención militar en Medio Oriente, pues cuando a Bush se le acusaba de solo buscar el petróleo en Irak, pues era un poquito descabellada la idea, pero en fin. Pero imagínate cuando el que lleva la diplomacia de Estados Unidos es el exdirector de ExxonMobil. Pues sí, digo, se pinta sola la acusación, pues, la sospecha, o como quieras tú, la denuncia, ¿no? Entonces sí, aquí hay un problema serio,
Pero quizás lo que esto va a traer como consecuencia más grave, Denise, espero que no, pero me temo que sí, es que este señor se dedique a ciertos temas de gran trascendencia, pero la política día a día del Departamento de Estado la lleva el número 2, que supuestamente será anunciado hoy a mañana y supuestamente sería el ex embajador ante la ONU, John Bolton, que ese sí es un demente completo. O sea, ese sí no tiene límites. Hay mucha gente en México que lo conoció, trató con él en la época del Consejo de Seguridad, en el 2002 y 2003. ¿Sí? Y pues la verdad sí, ese sí es alguien, es un extremista de verdad. Y ese es el que llevaría el día a día, que si Venezuela, que si las elecciones en Austria, que si la crisis de Corea del Norte, que me explico, o sea, sí. El otro sería para las grandes cosas, ¿no? Para tratar con los chinos y cosas así, pero el otro sería lo de todos los días. Y aquí el tema es que si tú te fijas, que porque es increíble, sin necesidad de saber mucho, a ver, el señor que pone como secretario de Energía es el ex gobernador de Texas, Rick Perry, que en su momento dijo que lo que había que hacer era cerrar el Departamento de Energía. Al que pone en el tema climático es alguien que en realidad niega que exista el cambio climático. Que tiene mandado a la agencia que ahora encabeza. A la que pone en educación es alguien que considera que hay que privatizar completamente la educación. O sea, acabamos ya con esta cosa de la educación pública. Entonces, en el fondo, no me parecen ocurrencias, sino me parece que detrás hay un desmontemos al Estado. Bueno, yo creo que sí, Denise, y él va a citar una y otra vez una declaración de Barack Obama al principio de su mandato, cuando citó a algunos líderes republicanos a su oficina en la Casa Blanca y empezó a platicarles lo que iba a hacer, y ellos le dijeron, miren, esto no vamos a acompañarlo, nos vamos a oponer, porque esto, por lo otro, y Obama les dijo, miren, las elecciones tienen consecuencias y yo gané. Pues Trump va a decir lo mismo, a ver, las elecciones tienen consecuencias y yo gané. La gente votó por mí para hacer todo esto. Y por tanto lo voy a hacer. ¿Con quiénes los voy a hacer? Pues con una bola de personajes que creen en estas cosas que yo he anunciado. En efecto, estoy en contra del régimen de París del cambio climático y por eso nombré a alguien que está en contra. Y estoy en contra del Tratado de Libre Comercio con México y por eso nombré a alguien que está en contra. Y etcétera. Yo creo que ya es hora de empezar. No estamos claros de que ya, o sea, yo creo que sí, o sea, independientemente de sus declaraciones de que si no acepta las reuniones con los de inteligencia porque él es muy inteligente, cosas así que son declaraciones inauditas, la verdad es que del resto, pues las personas que ha nombrado pintan un gobierno completamente de acuerdo a la campaña que hizo y no hay nada de qué sorprenderse, lo que sí es que hay que amarrarse el cinturón. Porque eso sí, hay que amarrarse el cinturón porque esto pinta para una turbulencia y además ese tema que nos tenga tan presentes a México, al país, nos tiene presente continuamente. Sus triunfos son más o menos nuestras derrotas, en fin, pues vamos a ver qué es lo que... Denise, también ojalá tampoco ya en México, por lo menos en el gobierno y en el empresariado y en la academia, la gente que se ocupa de estos asuntos, que afortunadamente es cada vez más numerosa, no empiecen ahora, es que no lo va a ratificar el Senado a no, sí, porque ¿qué importa? Sí lo van a ratificar, le van a ratificar a todos o a 95% de todos ellos. Quizás los demócratas escojan a uno a quien le quieran tumbar y junten a un par de republicanos porque sin eso no les alcanza. Pero ya no hay ilusiones, ya estuvo. Ya fue. Ya fue. Bueno, pues habrá mucho que platicar, la verdad, en los próximos meses, me da la impresión. Jorge, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas platicado con nosotros. Gracias.